¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a mi canal. Bueno, hoy os quería traer un vídeo sobre los sectores, ¿no? En la bolsa, los sectores. ¿A qué me refiero con sectores? Pues a todo tipo de empresas que hay en la bolsa, ¿de acuerdo? Pueden ser empresas de defensa, empresas de salud, empresas de tecnología, empresas, yo qué sé, de galletas, lo que te imagines, ¿no? Todo lo que te imagines. Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, siempre os digo que es difícil ganar dinero y la bolsa. ¿Y por qué os lo digo? Porque una vez que tú sepas todo de bolsa, o sea, una vez que tú sepas todo que vemos aquí siempre, de pues todo esto, ¿no? Que te puede costar años, ¿no? Las cuentas de resultados, los balances, los flujos de efectivo, los radios, las valoraciones. Una vez que sabes todo eso y que sabes qué significan las cosas, más o menos, y sabes que es lo importante, porque igual luego te piensas que sabes, que a mí seguro que me pasa, y luego te estás dejando cosas importantes. O sea, nadie sabe todo, ¿no? O sea, es imposible. O sea, Warren Buffett leía en papel y compraba acciones yendo al banco. O sea, te quiero decir, tampoco sabía todo. O sea, al final tienes que hacer como tu método, ¿no? Tu manera de hacer las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que una vez que haces todo esto, que os estoy comentando, y que aprendes todo esto, y que te has leído 20 libros y sabes algo de contabilidad, etcétera, ¿qué sucede? Que tú vas a comprar una empresa y, y depende del sector, pues es un mundo u otro. Y ya estamos, y ya la hemos vuelto a liar, ¿de acuerdo? Y ya la hemos vuelto a liar. Por ejemplo, no sé cuál me dijeron el otro día un chaval que además la vi yo, Italian Sea Group, esta, ¿no? Que parece una empresa del copón. Pues imagínate que tú quieres comprar esta empresa y me juego el cuello que ninguno de vosotros sabéis interpretar esto. Ni yo tampoco, en muchas empresas. Pues esto hace yates de lujo, ¿no? Para el sector. Es una empresa que cotiza en Italia, creo. Creo que cotiza en Italia. Pues fíjate, ¿no? Tú miras las finanzas, vienes aquí con lo que hemos dicho. Bueno, las ventas van como un tiro. Pues yo qué sé, los márgenes del 8 o 10%. El beneficio neto de la empresa cada año crece. Bueno, ves las cosas, ¿no? Y dices, bueno, el BPA cada año crece, ¿de acuerdo? Ves el balance y dices, bueno, no está mal, ¿no? Digamos, normal, normal, tiene unos radios decentes, supongo. Sí, tiene unos radios, es bastante solvente la empresa, tal, bueno, etcétera, la miras, ¿no? Y resulta que vas a ver cuando compras y dices, a ver, bueno, me gusta esta empresa, ¿de acuerdo? La quiero comprar. Y entonces vas a mirar y vas a valoración y le das aquí a ver qué PER tiene, coño, y está a PER 7. Está a PER 7. Y la media histórica de 12, contando los primeros años, que fueron desfasados. Entonces, claro, tú aquí dices, coño, ¿qué cojones pasa aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿De acuerdo? ¿Por qué, ¿Por qué esta empresa está per 7? Y no lo entiendes y te entra el miedo. O sea, y te entra el miedo. Y es perfectamente normal. Y yo, si me preguntas, pues ¿por qué está per 7? Pues no tengo ni idea, porque esta empresa seguramente, entiendo que si cotizara en el Nasdaq, pues podría estar a per 20, pero no se cotiza en la bolsa italiana, creo. Es una empresa, pues eso, simplemente por el hecho de cotizar en la bolsa italiana, puede ser que la valore el mercado como la valora. Entonces, te tienes que cambiar totalmente tu manera de entender las cosas, ¿de acuerdo? Entonces, claro, si tú miras Cricrimil, pues lo mismo, te vas a Cricrimil a las valoraciones y está a PER 13 ahora, con una media histórica de PER 13, o sea, como está. Pero esto si cotiza en el Nasdaq estaría PER 100, ¿no? La mejor empresa del mundo. Pero ¿entendéis lo que os quiero decir? Cada empresa es un mundo. Y luego te vas, en cambio, a una empresa de mierda en América y cotiza PER 40. Y Africa Flow no sé cuánto. Y ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, lo de los sectores, una vez que tú sabes de bolsa, por eso me decís, ¿cuánto vale una empresa? O sea, no me hagáis esas preguntas, que es que ni os las voy a responder. ¿Qué empresa comprarías? ¿Cuánto vale esta empresa? ¿Qué te parece esta empresa? O sea, que yo no contesto esas preguntas, ¿entiendes? Porque, claro, esto es un mundo. Y lo mismo, a cada empresa, depende del sector, etcétera, tienes que saber más o menos qué términos aplicarle, qué valoración aplicarle. Y esto,
Yo no te lo puedo enseñar en un vídeo, esto lo ganas con la experiencia sobre todo. Y yo qué sé, pues si hablaras 200 horas con alguien que sabe, pues igual aprendías, ¿de acuerdo? Pero esto llevaría muchísimas horas aprender esto. Entonces, claro, tienes que conocer los sectores en los que inviertes, ¿ok? Si, por ejemplo, el sector este más conocido de empresas como Google, por ejemplo, pues yo qué términos le aplico a Google para más o menos decidir si puede ser una compra interesante o no. Pues a Google, por ejemplo, por debajo de PER 20, pues ya es una compra interesante, ¿no? Por debajo de PER 18, pues ya lo considero pues chollo, tal, etcétera. Pero fijaos, Meta que llegó a PER 8, o sea, es que PER 9, no tiene sentido. Entonces, claro, cada sector es un mundo. Para, por ejemplo, el sector de la alimentación, pues le aplico un PER de 14, yo qué sé, por ejemplo. O sea, en cada sector yo tengo en mi mente unas valoraciones. Entonces, tú a lo mejor estás comprando una empresa y dices, joder, qué barata, PER 19, pero resulta que PER 19 para esa empresa es una barbaridad, ¿no? Y la estás cagando. Entonces tienes que tener cuidado si no sabes lo que haces, lo que compras, ¿de acuerdo? Tienes que saber los sectores. Porque, por ejemplo, luego también hay varios puntos, ¿no? En cada sector. O sea, os voy a abrir un paint, ¿no? Como acostumbro a hacer siempre. Paints de calidad. A ver que cuadre bien esto, sí. Paints de máxima calidad, ¿de acuerdo? Ah, pone aquí sectores. No, este va a título, ¿no? Parece el título de una película de ciencia ficción, ¿no? Sectores. A ver. Entonces, claro, ¿qué características tienen los diferentes sectores? Lo que estamos diciendo. Bueno, primero, eh, cada sector. Ahí va, perdón. Aquí. Cada sector es un mundo y tiene sus métricas. Y no solo eso, y dentro de cada sector hay diferentes valoraciones también. O sea, esto es una fumada, porque claro, imaginaros, yo es que en este canal soy realista, o sea, no os digo ni cosas para deprimiros ni cosas para poneros eufóricos, sino lo que hay, o sea, es lo que hay. Imaginaos el sector de los microchips estos, ¿no? Las hostias estas, lo de Nvidia, todo esto. Ah, dentro de Nvidia tienes, pues no sé, creo que Taiwan Semiconductor, que es la que hace los chips o algo así, ¿no? La de ASML, que también maneja los chips. Luego tienes la de Cantec, que os enseñé, que también revisa que no haya fallo en las obleas de los chips. Entonces, para la fabricación de un chips, en ese sector, hay un montón de pasos y un montón de empresas donde cada empresa se dedica a una cosa diferente. Y dentro de ese sector, aunque parezca uno, cada tipo de empresa puede tener unas métricas diferentes, por así decirlo. O sea, cada sector dentro del mismo sector, subsectores, ¿no? Subsectores. Por ejemplo, coches. Para fabricar un coche, hostia, el coche te lo vende, pongamos, Ford, o yo qué sé, o Mercedes, pero, o Porsche. Pero hay uno que le fabrica las puertas, otro que le fabrica el motor, otro que le fabrica las manillas, otro que le da los neumáticos, otro que le echa la gasolina. Entonces, es que dentro del sector de la automoción, cada sector es un mundo también. Entonces, esto es infinito, ¿no, chavales? Os lo digo para. Y por eso la bolsa no es matemáticas ni economía. La bolsa tiene también un poco de arte, ¿no? De cada uno saber interpretar sus cosas, ¿de acuerdo? Entonces, eso, dentro de cada sector, diferentes sectores y diferentes historias. Y cada uno con su valoración, como digo. Luego también el tipo de sector. Hay sectores de todo tipo. Tipo de sector. Crecimiento, cíclico, eh, disruptivo, defensivo. Yo que me sé, por ejemplo, eh, tú te vas a Cricrimil y el Nasdaq ha bajado un 15% o un 16%, y Cricrimil ni se ha movido. O sea, ¿es un sector anticrisis? Bueno, la crisis de la inflación le dio duro. Pero digamos que si el Nasdaq cae un 40%, a Cricrimil no creo que le afecte mucho, ni lo más mínimo. Entonces, de acuerdo, entonces Cricrimil es defensiva respecto al Nasdaq, por así decirlo, ¿no? Respecto a la economía americana, ¿de acuerdo? Eh,
Luego hay sectores que son cíclicos. Por ejemplo, ahora el sector este de Nagarro, Endava, EPAN, todo este sector está en un ciclo bajo total, o sea, está en un ciclo en la mierda. El ciclo está en la mierda de ese sector. Luego está el sector defensivo y cada sector se mueve en diferentes cosas, ¿no? Yo respecto a esto, lo que busco son empresas que crezcan siempre. O sea, Cricrimil, no sé, pues ahora se está expandiendo salvaje. Yo creo que crecerá siempre. De hecho, este año en CAPEX es cuando más ha invertido. Por ejemplo, Google o Meta. ¿Por qué compro Meta? Porque para mí va a seguir creciendo muchos años. O sea, yo no compro un sector para decir, o una empresa para decir, me va a dar rentabilidad los siguientes 3 años y ya está. No, la compro para siempre, ¿de acuerdo? La compro para siempre. Y luego, claro, cuando inviertes, ¿qué sector eliges? Porque yo aquí no sé si cotizan aquí empresas tipo Mercedes en bolsa. Es que ese sector ni lo miro, ¿no? Mira, Mercedes-Benz. Yo qué sé, ¿no? La primera que se me ha ocurrido. A ver qué ha hecho esto en bolsa. Pues fíjate qué sector. Este sector sube, baja, sube, baja, sube, baja y encima no te creas que es mucho. O sea, sube, hace un por 2 o un por 3, baja. Hace un por 2, baja, tal. Así ya 20 años. Total, desde que ha salido a cotizar a cero. Entonces, fijaros, APER 6,30. ¿De acuerdo? Los ingresos en la mierda completamente. Entonces, cada sector es un mundo y tenéis que saber lo que compráis. Porque, por ejemplo, a mí me puedes decir una empresa de automoción buena, pero si está en un sector malo, pues imagínate que Mercedes cada año vende más, cada año gana más, que no es el caso, ¿no? Coño, yo no invertiría si el sector no me gusta. Por ejemplo, ¿por qué me gusta tanto Cricrimil? Coño, pues porque tú en el sector de la alimentación ver unos márgenes netos del 15% complicado lo tienes para buscarlos por ahí, ¿de acuerdo? Y un crecimiento así tan fuerte y una reinversión tan fuerte complicado lo veis. Claro, o sea, para mí dentro de este sector, Cricrimil es la puta hostia, ¿ok? Si tú te das, por ejemplo, no sé si sale aquí Danone, joder, ahora no sale, pero siempre os lo pongo. Si tú buscas Danone, bueno, que hace cosas similares, ¿no? Para así decirlo, digamos que es como el top, o sea, la empresa más top, ¿no? Mira, Danone, Nestlé, etcétera, ¿veis? Pues están a PER 18, PER 19, etcétera, pero tú te metes en Danone y joder, tú ves los márgenes netos y son del 7%, del 3%, del 4%. O sea, son mejores los de Cricrimil. El crecimiento y la expansión es mejor la de Cricrimil. Entonces, dentro de cada sector hay muchas cosas que mirar, ¿de acuerdo? Hay muchas cosas que mirar. Y tenéis que mirar, pues esto que os pongo aquí. Si el sector es de crecimiento, si es cíclico, si es tal, si es cual. Es que son muchísimas cosas, ¿de acuerdo? En la bolsa. Claro, ¿qué podríamos entender por sector? Pues empresas que hacen una cosa similar, por así decirlo, o sea, que se agrupan dentro del mismo tipo de operatividad, por así decirlo, ¿de acuerdo? O sea, por ejemplo, sector de salud, ¿no? Fijaros si dentro del sector de salud, fijaros si hay subsectores dentro del sector de salud, o sea, miles, miles. El sector de las finanzas, el sector energético, el sector tal, o sea, es muy complicado, ¿no? Y para, por ejemplo, no sé, si tú pones aquí Banco Santander, y eso que ahora lo están inflando como un cerdo, pero si pones aquí Banco Santander, ¿a qué PER valora esto el mercado? O sea, valoración. Bueno, esto medirlo por PER no sé si está muy bien, pero bueno. Media histórica de 8,9 ahora a 7. O sea, el mercado valora esto como una patata, ¿entiendes? Pero en cambio lo valora igual que la de Italian Sea Group, la que hace yates de lujo. Son dos sectores completamente distintos. Para mí vale mucho más Italian Sea Group que esto, pero vete tú a saber, ¿no? Vete tú a saber. Entonces, es muy complicado y te haces la picha un lío, sinceramente, ¿no? Por eso, ¿qué empresas son las mejores desde mi punto de vista? Pues hombre, lo primero es que el sector tenga futuro. O sea, yo, de cara a invertir en algo, hostia, no voy a invertir ahora en automóviles, por mucho que me guste Mercedes. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, lo primero es que el sector tenga futuro. O sea, si tú, ¿a qué tipo de sociedad vamos? Vamos a una sociedad donde cada vez está todo más automatizado, más eficiente, la gente más pobre, todo con inteligencia artificial, etcétera. O sea, yo qué sé, no inviertas ahora en calculadoras Casio, ¿de acuerdo? O sea, es evidente, ¿no? Por muy bien que vaya esa empresa, ¿de acuerdo?
Luego, pues tienes el sector de salud, que eso siempre crece, porque claro, pero dentro de salud, pues tienes, yo que sé, la de Pfizer, la de Johnson Johnson, yo qué coño me sé, pero hay sectores que serán mejores de cara al futuro y que venderán más. Yo qué sé, imagínate, una empresa que haga tratamientos contra el dolor, por ejemplo, eso supuestamente crecerá, ¿de acuerdo? Entonces, depende desde qué punto de vista lo veas, ¿no? ¿De acuerdo? Luego, pues por ejemplo, podríamos decir sectores cíclicos, pues la tecnología, eh, algún tipo de consumo, defensivos podríamos decir más que son la salud, el consumo más básico, ¿no? O sea, por ejemplo, si hay una crisis mundial, la gente pues seguramente siga comprando leche, ¿de acuerdo? Muy mal tiene que estar la cosa para que la gente no compre leche. En cambio, si la gente cada día es más pobre, pues igual deja de ir a restaurantes porque es un lujo que no se puede permitir, ¿no? Entonces, depende también el tipo de economía a la que vamos, pues hay que saber moverse, ¿no? Yo, como sabéis, compro empresas para no vender. O sea, mi idea es mantener todo lo que pueda si la empresa no me dice lo contrario, ¿ok? O no me da signos de estar haciendo las cosas mal. Pero no lo sé, pues si hay una recesión o una crisis gorda, pues es mejor sectores defensivos, ¿no? Si hay una recuperación salvaje, pues es mejor sectores de crecimiento, tal, pues claro, pero no vas a estar siempre en el sitio justo, en el momento justo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿a dónde llegamos con esto? A la diversificación. O sea, no tengas todo en el mismo sector, ten diferentes sectores, ¿ok? Yo tengo más sectores que la hostia. No sé, si aquí tengo yo ahora, por ejemplo, os digo que lo miro en un segundo. ¿Qué tipo de sectores tengo yo? Aquí tengo, por ejemplo, Airbus, sector de aviación, se supone que continuará creciendo. Tienes, por ejemplo, Nagarro, etcétera. Tienes Moncler, de lujo. Supongo que buen sector de cara a futuro, porque la gente con dinero sí que sigue teniendo dinero. Tienes Cricrimil, de consumo, tal. Tienes Mobruk, una planta de reciclaje que seguramente crezca. El sector me gusta, porque cada vez el reciclaje es más importante, se reciclan más materiales. Tengo, yo qué sé, Evolution, pues Evolución de casinos online, etcétera. Fácil que crezca, yo qué sé, Meta, etcétera, ¿no? Entonces, hay muchísimos sectores y muy diversificados, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que hay que tratar de hacer? O sea, no hay que diversificar en exceso, porque diversificar en exceso, como decía Warren Buffett, es la excusa esta contra la ignorancia, pero tampoco hay que tener todo en dos sectores, ¿de acuerdo? Entonces, conclusiones del vídeo, chavales, porque esto daría para 200 horas, como podéis ver. Si yo me pongo aquí a explicar cada sector, como yo lo veo, etcétera, daría para 200 horas, ¿de acuerdo? Entonces, conclusión. Para saber invertir tienes que conocer los sectores más o menos. Ok. Tú, por ejemplo, ves el Banco Santander y ves que está a PER 6 o a PER 7 y no puedes pensar que es un chollo y que está baratísimo. O sea, te estás haciendo el gilipollas. Evidentemente no es un chollo y no está baratísimo, ¿de acuerdo? Pero porque pertenece al sector este, ¿no? De bancos en quiebra, ¿no? Entonces, es importante conocer los sectores, ¿no? Como veis, cuando una empresa presenta resultados de un sector, normalmente arrastra a las otras del mismo sector. ¿De acuerdo? Esto pasa mucho, pero no tiene nada que ver. Puede haber dentro de un sector empresas muy ganadoras y empresas muy perdedoras. Entonces hay que saber distinguir, ¿no? Y al final de lo que se trata, pues es de elegir una buena empresa en un buen sector a un buen precio. ¿Ok? Entonces ese sería el resumen, ¿no? Elige buenas empresas de buenos sectores a buenos precios. Yo qué sé, pues por ejemplo ahora, Google, podríamos decir que cumple esto, ¿no? Digamos que es una empresa de un buen sector, que es un sector, pues bueno, que arrampla con todo el planeta si quieren, ¿no? O sea, son super empresas. Es un buen sector, dentro del sector es una muy buena empresa y dentro de muy buena empresa está barata, ahora entre comillas. Entonces, pues buscar cosas así, ¿no? De acuerdo, sin más, no tiene más. Pero como os digo, si muchas empresas que me preguntáis o tal no tenéis ni idea de qué sectores son o cómo deberían de cotizar, etcétera, tampoco os pongáis a comprar porque puede que a lo mejor vosotros penséis que está cara, barata, etcétera, y os estéis equivocando, ¿de acuerdo? Y además os podéis equivocar por mucho. Y luego
encima, si no miráis otras cosas, ¿no? ¿Cómo pueden ser? Porque en las pequeñas empresas encima aún es más difícil, porque en las pequeñas empresas, hostia, tienes que mirar todo muy al detalle, ¿no? No es lo mismo que comprar Google, que vas a finanzas y ves que hace todo bien, ¿de acuerdo? Entonces, nada, chavales, tener cuidadico por ahí con los sectores, dejadme un like y un sub si os ha gustado y saludos.